con la columna de Internacionales. Así es, vamos a hablar sobre Níger, ¿sí? Venimos charlando acerca de lo que pasa en este país de la África Occidental, donde hubo un golpe de Estado. Y bueno, ahí se empezaron a redefinir las estrategias geopolíticas de los países potencias que están en esa región y que se disputan los recursos naturales del África. Si tenemos que caracterizar a los militares que hacen el golpe, ¿son anticolonialistas? Sí, desde lo discursivo por lo menos plantean que el gobierno anterior, que fue derrocado de Bazoum, era un gobierno chupamedias de Macron. Enseguida confrontaron con Francia y con la comunidad occidental, si se quiere, el occidente, que rápidamente salió a rechazar el golpe de Estado, la ruptura del orden democrático. Y van tejiendo alianzas. Y ahora nos vamos a meter de lleno con el tema alianzas en Níger. Pero para repasar, hubo un comunicado el fin de pasado de la Junta Militar que hoy gobierna Níger, que dijo lo siguiente: el Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria, que es el nombre que tienen los militares en el gobierno, informa a la opinión pública nacional e internacional que las fuerzas de una potencia extranjera se preparan para atacar Níger y a su pueblo en coordinación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Claro. Y también dice que hay intención de grupos terroristas armados para ingresar. O sea, hay tensión en Níger porque ¿se acuerdan que hubo un ultimátum para el domingo pasado? La CEDEAO, que es este organismo que los golpistas estaban denunciando que tienen intenciones de intervenir militarmente en Níger, le habían dado al gobierno militar tiempo hasta el domingo para retornar al orden democrático. Bueno, eso no sucedió. Así que ese ultimátum expiró y la CEDEAO lo que dijo fue, nos vamos a reunir nuevamente este jueves, mañana. Va a haber una nueva reunión, una cumbre donde se va a definir qué va a pasar finalmente, si va a haber una intervención militar o no. La verdad que, si bien hubo desde lo discursivo intención por lo menos de intervenir militarmente, después se reculó bastante con la opción de la intervención. Vamos a escuchar ahora lo que decía Abdel Fattah Moussa, que es el comisionado de Asuntos Políticos de Paz y Seguridad de la CEDEAO, para que escuchen cómo hablan los funcionarios de este organismo que, varios países, no todos, pero varios países que forman parte de este organismo están pidiendo la intervención militar. Esto decía: los jefes de defensa y sus equipos han trabajado sin descanso para acordar un modelo de operación para una eventual intervención militar en la República de Níger para restablecer el orden constitucional y asegurar la liberación del presidente detenido. To ensure the release of the detained president. Estamos decididos a pararlo, pero la CEDEAO no le dirá a los golpistas cuándo y dónde golpearemos. Eso es una decisión operacional que tomarán los jefes de Estado. Decision that will be taken by the heads of state. Estaba acá repasando, leí el mapa, ¿no?, de África, donde vos tenés a Níger, que hacia el este tiene a Chad, ¿no? Al norte Libia, también Argelia, Mali, Burkina Faso, son un montón de países, Benín y Nigeria, todo el sur es Nigeria, o sea, son muchos límites, y justamente la amenaza vendría por Nigeria, por el sur. Así es. A ver, acá, después de este ultimátum, lo que hizo del ultimátum, y aparte después de este comunicado que dice, hay intenciones de una potencia militar extranjera de intervenir, cierran el espacio aéreo. Y después hubo reuniones, hubo una delegación tanto de Mali como de Burkina Faso, donde también hubo golpes militares hace poco, y que de alguna manera redefinieron también el rol de Francia en ese lugar, echaron a las tropas francesas. También en Mali, anticolonialistas. En Mali, por ejemplo, también eliminaron el francés como la lengua oficial. Y ahí, qué interesante. Muy interesante el proceso que se está dando tanto en Mali como en Burkina Faso. Hubo delegaciones de estos dos países que fueron a Níger, que en la CEDEAO dijeron: si hay una intervención militar en Níger por parte de este organismo, tanto Mali como Burkina Faso lo vamos a tomar como una agresión contra nosotros
como pueblo y va a haber una respuesta. Va a ser tomado como una declaración de guerra, dijeron. O sea, sería guerra en África. Sería una guerra entre países africanos, que sería tremendo. Con intervención de la OTAN, está claro, ¿no? Porque cuando interviene Nigeria es la OTAN. Exactamente. Ahora vamos a escuchar hablar a uno de los líderes, en este caso es el general Maiga de Mali, que estuvo en Níger apoyando al gobierno militar que tomó el poder en ese país y recordaba lo que pasó en Libia. Escuchen. Que ça fait plus de 10 ans. Quisiera recordarles que Burkina Faso, Malí y Níger se han enfrentado durante más de 10 años a las consecuencias socioeconómicas, políticas, humanitarias y de seguridad negativas de la peligrosa aventura de la OTAN en Libia. Por supuesto, nos preguntamos, si nos tomó 10 años, ¿cuántos años nos tomaría superar otra aventura de la misma naturaleza en Níger? No sabemos, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Una cosa es cierta. El presidente Goita y el presidente Traoré han dicho claramente no, no y no. No aceptaremos una intervención militar en Níger. Vienen por nuestra supervivencia. Bueno, muy claro. Ahí uno de los líderes, el portavoz del gobierno militar de Mali, el general Maiga, que decía no vamos a permitir que suceda lo mismo que pasó en Libia. No está muy reciente también el caso, ¿no? Lo que sucedió con Gaddafi, la intervención de la OTAN, el desastre que generó Occidente en ese país y las consecuencias aparte que tuvo en todo el continente. Volvamos a ver, porque vos me preguntabas, bueno, CEDEAO es un organismo pro-occidental, un organismo que si bien, fíjate que las potencias que tienen intereses no hablan directamente de intervención militar. Por ejemplo, Francia rechaza el golpe, enseguida hubo, por ejemplo, decisiones en cuanto a la ayuda humanitaria que envía Estados Unidos, que envía Francia, eso se cortó completamente, pero no hubo declaraciones concretas respecto de si apoyarían una intervención militar, no lo van a decir. Pero sí hablan a través de los organismos que manejan de alguna manera en esta región, en este caso la CEDEAO, que es un grupo que nuclea a la mayoría de los países del África Occidental. Y ahí para hacer un repaso rapidito. Algunos países están a favor de la intervención, son Nigeria, Benín, Costa de Marfil y Senegal, que dijeron que tienen sus ejércitos a disposición para intervenir en el territorio nigerino. En el caso de Nigeria, el Senado rechazó esa petición del presidente. El presidente se llama Tinubu. Dice que quería firmar un decreto para que ingresaran directamente sus fuerzas en Níger. El Senado le dijo no. Primero busquemos una negociación. Y después, en contra de la intervención, tenemos a Malí, a Burkina Faso, que son países que están más alineados con Moscú, si se quiere, con presencia en su territorio del grupo Wagner. Y después hay otros países que se oponen a una intervención, que están buscando una salida negociada, como por ejemplo Guinea Conakry, Chad, Argelia. Argelia, aparte, a través de su presidente Tebboune, se manifestó no solamente en contra, sino que dijo que una intervención sería una amenaza directa para su propio país, con lo cual están posicionando los países de África respecto del golpe en Níger, porque saben perfectamente que detrás de esos posicionamientos están las potencias que tienen interés en los recursos del África. Por un lado Occidente, por otro lado también está muy atenta China, Rusia con mucha presencia militar a través del grupo Wagner, de los mercenarios de Wagner, que prestan ayuda a los gobiernos militares que combaten el terrorismo. Estamos hablando aparte de un continente que está atravesado por la violencia. Y la intervención que tuvo la OTAN y las tropas francesas, de Estados Unidos, lo que hacen, dicen los propios africanos, es empeorar la situación de violencia. De hecho, se ha escuchado hablar acerca de, digamos, hay mucha información que no está chequeada, que circula en redes, pero se habla de un ataque de Al-Qaeda contra tropas del grupo Wagner. O sea, fíjate cómo se van dando las disputas a nivel regional y cómo la presencia de Wagner también preocupa muchísimo, por ejemplo, a Estados Unidos. Estados Unidos, la Unión Europea, la CEDEAO ya, obviamente, lo primero que hicieron fue sancionar
sancionar a Níger. Están pidiendo que se devuelva el poder a Bazoum. Bazoum lo que hizo fue pedir la intervención militar de Estados Unidos directamente a través de una nota que escribió en el Washington Post. Y ahí dice también que sería una no intervención, dijo, y lo quiero citar, toda la región central del Sahel podría caer bajo la influencia rusa a través del grupo Wagner, cuyo terrorismo brutal se ha visto claramente en Ucrania. Esto dice Bazoum, que está preso todavía, es un rehén del gobierno militar, que dice, intervengan porque si no se viene Wagner. Se vienen los rusos. A ver, un dato respecto de toda la zona que estamos hablando. Esto es África Occidental y la CEDEAO se crea en el 75, que son, digamos, los países de colonización inglesa y francesa, ¿no? Así es. Son 15 países. O sea, que es una porción de África, una porción importante de África. Y sí. de hecho, de las más ricas, ¿no? Así que, bueno, se está dando la disputa geopolítica OTAN y, bueno, Rusia, sí, así como en Ucrania, se está trasladando fuertemente al África, ¿no? Sí, recordemos que Níger es un país que, como la mayoría de los países en África, tienen una vida como país independiente muy corta. En el caso de Níger, en 1960 recién lograron independizarse, con lo cual ese pasado colonial está muy presente. Ellos hablan de este neocolonialismo, dicen, queremos, digamos, tomar las riendas de nuestro propio destino. Vamos a escuchar ahora lo que decía Amadou Abramane, que es uno de los portavoces del gobierno militar de Níger, porque como respuesta a las sanciones que ya aplicaron desde Occidente, lo que dijeron de la Junta es, bueno, vamos a limitar, a cortar directamente, a suspender las exportaciones de uranio y de oro. Un golpe muy duro, sobre todo para Francia, que depende en buena parte del uranio que venía saqueando, para decirlo en criollo, de Níger. Escuchemos lo que decía Amadou Abramane. Ante la falta de interés y la respuesta apática por parte de Francia con respecto a la situación interna que afecta a nuestro país, el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria ha tomado la decisión de denunciar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Francia. Además, el Consejo hace un llamado a la población de Níger para mantenerse alerta frente a la presencia de espías y fuerzas armadas extranjeras. Se insta a los ciudadanos a proporcionar de manera inmediata cualquier información relacionada con la entrada o movimiento de individuos sospechosos a las autoridades pertinentes. En relación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, se advierte que cualquier agresión o intento de agresión contra el Estado de Níger o uno de sus miembros será respondido de manera inmediata y sin previo aviso por las fuerzas de defensa y seguridad de Níger. Ahí escuchaban entonces. Y para cerrar, ¿cuál es el rol de Estados Unidos? Bueno, ¿sabes quién estuvo en Níger hace poquito? Hace unos días. Victoria Nuland. Capaz a alguien le llama la atención este nombre. Es una diplomática de carrera estadounidense, un personaje muy oscuro de la diplomacia yanqui. Es lobista de las grandes empresas armamentísticas. Promovió la invasión de Estados Unidos en Irak, en Afganistán. Y aparte también estuvo en el golpe que se le da, ¿se acuerdan? A Yakunovich. Sí. En Ucrania, que bueno, después dio paso 2014. al régimen que vemos hoy en Ucrania, en 2014 exactamente, en el Euromaidán. Bueno, allí hubo un rol protagónico, central de Estados Unidos, y fue a través de esta Victoria Nuland, que decía, en un momento se viralizaron unos audios, porque se filtraron esos audios, donde ella discutía con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, y le decía, bueno, el embajador decía, hay que negociar con la Unión Europea a ver a quién vamos a apoyar públicamente como el sucesor, ¿no? ¿Quién va a tomar el poder? Y ella decía que, bueno, que se vayan al carajo la Unión Europea, ¿no? Acá decidimos nosotros quién va a ser el próximo presidente de Ucrania. Bueno, esta mujer que hoy es la número 2 del Departamento de Estado en Estados Unidos, estuvo en Níger, se reunió con los militares, pero dijo que no hubo ningún avance, ¿no? Que ella le dijo, bueno, tratemos de que no venga el grupo Wagner porque eso generaría problemas, empeoraría la situación de derechos humanos, ¿no? Con todas, ya sabemos el discurso que tienen los yanquis respecto de eso.
Y la conclusión de Nuland cuando le preguntaban los periodistas es que no hubo una respuesta clara de los militares, ¿no? Con lo cual fue un fracaso la reunión de Nuland con la cúpula militar nigerina, pero sí hubo una respuesta, por ejemplo, de Prigozhin, que celebró el golpe en Níger y dijo... El titular del grupo Wagner, ¿no? El cocinero. Comentó exactamente, quien está a cargo de las fuerzas de Wagner en África, que primero que están orgullosos de estar siempre al lado de la bondad y de la justicia, y que ahora Estados Unidos reconoce al gobierno golpista solo porque le tienen miedo a Wagner. Están dispuestos a negociar con la cúpula militar en tanto y en cuanto no ingrese Wagner, como diciendo, fíjense la importancia que tiene este grupo en África, que Estados Unidos se rebaja de alguna manera a reconocer un gobierno que de otra forma no reconocería jamás. Vamos a estar atentos a lo que sucede en Níger, porque mañana entonces va a haber una cumbre nuevamente de la CEDEAO y ahí se va a definir si intervienen militarmente o no en este país.